Contrato aleatorio. Hola, soy Ezequiel Malaver, abogado independiente, asesor legal en contratos. En este vídeo les hablaré del contrato aleatorio, sus elementos y características inherentes a los contratos de seguros, de cosechas, juegos, apuestas, renta vitalicia y contratos de futuro. Al final haré unas conclusiones que nos permitirán entender un poco mejor el contrato aleatorio. Comenzamos. El contrato aleatorio en general es definido en la mayoría de los ordenamientos jurídicos como un acuerdo donde la ganancia o pérdida de una o ambas partes depende de un evento futuro e incierto. La contingencia o el ala del hecho fortuito o hecho futuro. Se le denomina aleatorio por la eventualidad de sus efectos prácticos que las partes contratantes de común acuerdo aceptan y utilizan como protección de sus bienes, intereses, garantías de cumplimiento de obligaciones y riesgos, tanto en el ámbito nacional como en los negocios internacionales. Ahora, las características del contrato aleatorio son las siguientes. Primera, la incertidumbre, cuya base es la dependencia de un suceso incierto o fortuito, el alea o la contingencia, para determinar las prestaciones o el resultado económico del contrato. Se trata de un elemento de la condición del contrato que nosotros ya analizamos en otro vídeo. Y entonces tenemos la segunda característica, que es el riesgo. El riesgo que las partes asumen de ganancia o pérdida, que de antemano o en el momento de celebrar el contrato no es determinable. Ese es otro elemento u otra característica mejor del contrato de condición de la condición del contrato que ya hemos comentado. Tercera característica, la equivalencia variable de las obligaciones que no son fijas al momento de contratar, como sí ocurre con los contratos estándar o conmutativos. En el contrato aleatorio varían las obligaciones con la ocurrencia del evento futuro e incierto. Reitero, las anteriores características son comunes e inherentes a los contratos de seguros, de compraventas de cosecha futura, rentas vitalicias, los juegos de azar y de los denominados contratos de opción a futuro. Vamos a analizar un marco legal. En Colombia el Código Civil en el artículo 1498 señala: el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar una cosa que se mira como el equivalente de lo que la otra parte debe dar o ofrecer. A su vez, si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. La Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia T-025 de 2024, analizó los seguros de vida y la aleatoriedad en un proceso por reticencia en la que la aseguradora niega el pago. Dice la Corte, estos son contratos aleatorios por naturaleza. El contrato aleatorio es incierto. También analiza la Corte la validez del contrato ante la reticencia
del asegurado en la práctica de los exámenes médicos. Un tema clásico de la aleatoriedad. Ahora, en México, el Código Civil Federal, en similar definición del contrato aleatorio, expresa que son aquellos contratos donde la obligación de dar o hacer algo por parte de una o ambas partes depende de un acontecimiento futuro e incierto. Dicen ellos la alea o suerte. En España, en los artículos 1790 y 1808 del Código Civil expresan: el contrato aleatorio es aquel acuerdo oneroso donde las prestaciones de cada una o ambas partes no está determinada en forma precisa al firmarlo, ya que depende de un acontecimiento incierto o de la suerte o azar, asumiendo las partes el riesgo de ganancia o pérdida. También en los Estados Unidos son comunes los contratos aleatorios. Se rigen por las normas federales y estatales, adaptándose a las necesidades de gestión de riesgos de las partes involucradas. Definen los contratos aleatorios como aquellos en los que el beneficio depende de un evento futuro e incierto. Entonces, como ven, es similar en todas las legislaciones. En los Estados Unidos incluyen inclusive los contratos de seguros, como ocurre en otras partes, los contratos de apuesta, los contratos de juego, los eventos deportivos, la renta vitalicia, así como la compraventa de cosechas futuras y opciones de acciones, o sea, títulos accionarios que dependen de precios futuros. Vamos a analizar unos ejemplos comunes de contratos aleatorios como los siguientes. Primer ejemplo. En un contrato de seguro de vehículo, la aseguradora paga por un daño futuro e incierto, o sea, el accidente. La aseguradora asume los riesgos del siniestro a cambio del pago de primas y eventualmente tener que pagar o indemnizar con sumas muy superiores en algunos casos a lo recibido del tomador. A su vez, el asegurado o el tomador paga una suma de dinero durante la vigencia del contrato sin derecho a reclamar reembolso, excepto la indemnización si ocurriere el accidente. Otro ejemplo es el de aleatoriedad o contingencia o casos fortuitos. Es el contrato de seguro de viajeros en programas de turismo o excursiones, cuyos riesgos son múltiples. El transporte, hospedaje, guías, servicios de restaurante, servicios hospitalarios, daños en las cosas y daños en la salud, pérdidas del equipaje, etc. Tendrán suerte las partes si nada ocurre, pero si se presenta un accidente o incluso el retardo de un vuelo, podrían activarse los demás riesgos en este tipo de contratos. Son contratos típicamente aleatorios. Segundo ejemplo, en la compraventa de cosechas futuras, ya sea de maíz, arroz, aguacate, frutas, etc., el comprador compra la esperanza de la cosecha, incluso si no hubiere nada, es decir, si la cosecha no se diere. A su vez, el agricultor vende su cosecha de maíz futura a un precio fijo hoy. El beneficio o pérdida real depende del precio del mercado de la cosecha cuando se entregue, sujeto a la oferta y la demanda futuras. Es decir, ninguna de las partes podría pedir rebaja o aumentar el precio en ese momento. Tercer ejemplo.
eh, de opciones financieras o de títulos accionarios. La compañía A te da el derecho de opción de comprar una acción a un precio fijo en el futuro. El beneficio depende si el precio de la acción en el mercado accionario en el momento de celebrar el contrato es 100, pero en el momento de ejercer el derecho, eh, el comprador o el opcionado puede ser de 50, o a la inversa, que el precio ahora sea 200. Es un evento aleatorio, contingente, pero no es la obligación de comprar, aunque el vendedor asumió la incertidumbre de el precio de venta. Cuarto ejemplo. En la renta vitalicia o de anualidades, el pago depende de la vida de una persona. Es un acuerdo en el que una persona paga una suma de dinero a una compañía de seguro normalmente a cambio de que dicha compañía le realice pagos regulares o en periodos hasta su fallecimiento. Este es un evento incierto que determina en ese caso la duración del contrato. Quinto ejemplo, de los juegos de apuestas deportivas. El campeón de la Copa Mundo es América. El ganador del Tour de Francia es NQ. El ganador del Super Bowl, o sea, los halcones marinos, son típicamente aleatorios, pero los que apostaron por los halcones marinos ganarían o ganaron. El pago depende entonces del resultado incierto del partido o de la competencia. Como ocurre con las loterías, el baloto, el Powerball, etcétera, cualquier tipo de lotería. Conclusiones. Primera, los contratos aleatorios son consensuales, bilaterales, onerosos, pero no equivalentes ni conmutativos. Razón por la cual las partes deben ser diligentes en el momento de celebrar el contrato, indagar las características, los efectos, las contingencias recíprocas, tanto en lo económico como en lo contractual. Segunda, las partes deben actuar de buena fe, prevenir conflictos o disputas, vicios o nulidades, como ocurre con la reticencia, por ocultamiento de información sobre el riesgo asegurado y en general evitar el ocultamiento de información en cualquiera de las modalidades de los contratos aleatorios. Buena fe. Tercera conclusión. Los contratos aleatorios gestionan específicamente el riesgo de trasladar el potencial de pérdida a una de las partes si ocurriera un evento incierto, fortuito, etc. Cuarto, los contratos aleatorios son de práctica común tanto en el sistema de origen romano como en el common law o sistema americano. Así entonces terminamos este análisis. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita. Eso nos motivará a seguir haciendo este trabajo. Gracias por vernos y hasta pronto.